Hola, es un placer volver a entrar en sus aulas y compartir una nueva clase de preparación para el ingreso. Y hoy corresponden las estructuras gramaticales. Ya les presento el asunto de nuestra clase. Pues miren, hoy tenemos el reconocimiento de las partes de la oración. Vamos a hacer una práctica de reconocimiento de las partes de la oración. Pero antes de este reconocimiento, vamos nosotros a ver cuál es la palabra del día de hoy. La palabra del día de hoy es el vocablo idiosincrasia. Yo quiero que todos observen cómo se escribe esta palabra. Idiosincrasia, terminación S. ¿Todos la visualizaron? Perfecto. ¿Qué significa idiosincrasia? Pues significa modo de ser. Sí, modo de ser de una persona, de un pueblo, de una colectividad. Podríamos decir que significa personalidad, temperamento, naturaleza, peculiaridad. Tiene muchos sinónimos. Pero lo fundamental es que se escribe así. Se escribe así y significa esto. Ustedes la utilizan mucho, sobre todo en la asignatura nuestra, en la asignatura de historia. Por lo tanto, tenemos que saberla escribir. Bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? Vamos entonces a hacer una identificación mediante algunos textos de las partes de la oración. Claro, esta clase no puede quedar aquí. Tiene que continuar con sus profesores a hacer un análisis más profundo de ella. Para ello yo seleccioné un texto, como ustedes están estudiando ahora la creación literaria cubana actual, yo seleccioné a un autor, y es Luis Rogelio Nogueras. De él primero seleccioné un texto en prosa, es una valoración que hace el escritor Eliseo Diego de él, y después seleccioné un poema de él para trabajar en distintos ejercicios las partes de la oración y su reconocimiento. Pero antes vamos a apuntar y ver quién fue Luis Rogelio Nogueras. Yo creo que es importante la fecha en que nace y muere, porque él nació en el 44 y murió en el 85. O sea que fue un poeta, un escritor que murió muy joven. Y otro apunte fundamental de él es que su poesía está inscrita en un periodo que produce en 20 años el auge de la poesía conversacional en Cuba y su superación. Esto lo tienen ustedes más detallado en su libro de texto. El momento de la escritura de sus primeros poemas es 1965, como él apunta en el breve comentario sobre su primer libro, que es Cabeza de Zanahoria, en 1967. Su temprana y lamentable muerte ocurrirá exactamente 20 años después. Bueno, y después de este pequeño comentario del poeta que ocupa nuestra clase de hoy, pues ya yo le pongo en pantalla el texto. Fíjense que dice Eliseo Diego: hoy por hoy nadie ignora que Luis Rogelio Nogueras es uno de los más acuciosos investigadores de los tesoros ocultos de la literatura universal. Noguera es, en primer término, uno de los jóvenes poetas cubanos que con más austeridad, delicadeza y amor se ha acercado a la misteriosa criatura que llamamos poesía. Realmente que es una valoración preciosa de este escritor cubano. Yo quiero que ustedes copien el texto, porque es necesario que lo copien, y si es que no lo tienen ya, por supuesto. Y aquí mismo, en el texto, yo les voy a ir señalizando cuáles son las partes de la oración que yo quiero que ustedes me identifiquen. Yo pienso que a la vez que los vayan copiando, pues yo voy a ir señalizándolo y ustedes van diciendo qué parte de la oración es. ¿Qué parte de la oración es? Verbo, efectivamente, porque la parte de la oración se llama verbo. Fíjense que es un verbo conjugado, es una forma verbal conjugada. Aquí está conjugada, tiene modo, tiempo, número y persona. Bien, vamos, y además es un verbo copulativo. Vamos a acotar. La otra que vamos a identificar, más.
¿Qué parte de la oración es más? Un adverbio, exactamente. ¿Podríamos clasificarlo? De cantidad. Fíjense que la tilde diacrítica nos dice que es un adverbio de cantidad. Bueno, y la palabra acuciosos, ¿qué parte de la oración es? Un adjetivo, muy bien. ¿A qué sustantivo se refiere? A investigadores. Óigame, ¿no conocen ustedes el significado de la palabra acuciosos? ¿Tienen el diccionario al lado? Bueno, pues vamos a buscarla arriba. Vamos a buscar qué significa acuciosos, para que después puedan trabajar, incluso este texto puedan trabajarlo en comprensión y para lo que sus profesores quieran utilizarlo. Sigo. De. ¿Qué parte de la oración es de? Una preposición. Si es una preposición, es un elemento de enlace. Estoy hablando de un elemento relacionante del discurso. ¿A quién está relacionando? A dos sustantivos, investigadores y los tesoros. Fíjense que aquí comienza el complemento preposicional. Investigadores de los tesoros ocultos de la literatura universal. Complemento preposicional que modifica y precisa al sustantivo investigadores. Otra parte de la oración, ¿cuál sería que quiero que ustedes clasifiquen? Austeridad. ¿Qué parte de la oración es? Un sustantivo. ¿No saben lo que significa? Vamos a buscarlo en el diccionario. La otra parte de la oración sería y. Bueno, esto ustedes la conocen, que es una conjunción, seguro que están diciendo. ¿Una conjunción de qué tipo? Copulativa, muy bien. Por lo tanto, estoy hablando aquí de otro elemento relacionante del discurso, las conjunciones y las preposiciones. Aquí está relacionando a dos sustantivos. La otra parte de la oración, acercado. Verbo, muy bien. Aquí tenemos que es un verbo como parte de la oración, está conjugado en antepresente del modo indicativo. Antepresente del modo indicativo, el verbo haber más el participio. Y la última, que es un pronombre, podría considerarse parte de la oración, vamos a trabajarlo como tal, y este pronombre es un pronombre ¿de qué tipo? Relativo, exactamente. ¿Es referente de quién? Del sustantivo criatura. Este pronombre tiene función sustantiva porque se refiere a criatura. Y recuerden que aquí comienza una subordinada adjetiva, que este pronombre la encabeza. Aquí tienen las 7 partes de la oración. En el plano de identificación. Bien, vamos entonces a realizar otro trabajo con las partes de la oración, pero ya vamos a ir al trabajo con la comprensión también. Del texto anterior extrae un adverbio que expresa lo actual de la figura del poeta. Miren, yo les aconsejaría que en aras del tiempo yo les mantengo en pantalla este texto y entonces ustedes van a ir extrayendo del párrafo anterior el adverbio que expresa lo actual de la figura del poeta. ¿Cuál es ese adverbio? Hoy, efectivamente. En la frase léxica, hoy por hoy. Frase léxica muy importante porque en todas las etapas que nosotros leamos este texto, Luis Rogelio Noguera va a tener actualidad. Hoy por hoy, nadie ignora que Luis Rogelio Noguera es uno de los más acuciosos investigadores de los tesoros ocultos de la literatura universal. Por lo tanto, hoy por hoy me da esa actualización de este poeta. Es un adverbio, como saben ustedes, de tiempo. Bueno, ¿y cuál es la forma verbal que pudiera sustituirse por desconoce? Ignora, muy bien. Nadie ignora, nadie desconoce que Luis Rogelio Nogueras, y estamos trabajando los sinónimos. Ahora yo digo, cámbiala por un tiempo compuesto el modo subjuntivo. ¿Se saben ya los tiempos? Es necesario que ustedes los aprendan y de memoria porque es una pregunta puntual en la prueba de ingreso. Entonces, vamos a ver, si vamos a cambiar esa forma verbal que sustituimos por desconoce,
¿Cómo la cambiaríamos? En el antepresente del modo subjuntivo. Sería haya ignorado. Es el antepresente. Bien, ahora, si ustedes la van a cambiar al antepretérito, ¿cómo sería? Hubiera o hubiese ignorado. Tiene dos formas. Y también pueden hacerlo al antefuturo, porque aunque el antefuturo no tiene uso común entre nosotros ahora, no tiene valor de uso, sino más bien para el español antiguo y para los textos jurídicos, pero existe como tiempo y pudiera ser hubiere ignorado. Escojan uno de los tres. Claro, van a escoger el más fácil. Bueno, ¿y el sustantivo abstracto que es sinónimo de rigor, cuál sería? Austeridad. Muy bien. Entonces, esto es buscarlo en el diccionario y buscar hasta sus sinónimos también. Así quedaría este ejercicio. Yo quiero recordarles que no solamente pueden quedarse en el plano de la identificación, que después con sus profesores ustedes harían una caracterización de cada una de las partes de la oración desde el punto de vista de su significado, de su forma y de su función. Y esto es muy importante para que después puedan entender el sintagma nominal y después puedan entender la oración gramatical y hasta la oración simple y la compuesta. Bien, entonces mientras tanto aquí les propongo este otro ejercicio, que es muy sencillo. Con un tema muy conversacional, pero un tono conversacional, pero profundo, que nos dice que poesía es más allá de una rima, de una métrica, que poesía es todo lo bello, que el problema está en poder apreciar todo eso bello que existe, en que seamos capaces de apreciarlo, y si estamos apurados, y si estamos absortos en otras cuestiones, entonces no podemos ver dónde hay poesía, que es donde hay todo lo hermoso del mundo, todo lo bello del mundo. Recuerden que en el Principito decía que lo esencial
existe. Bien, y el tiempo, ¿se dieron cuenta en qué tiempo están todos los verbos? Están en tiempo presente, en un presente actual. De esta forma el concepto de poesía, como todo lo bello que existe, quedará por siempre actualizado. Esa es la función comunicativa que tienen los verbos en indicativo presente. Y bueno, aquí les traje el infinitivo, porque el infinitivo es un verbo, pero es un verbo no conjugado. Por lo tanto, ¿el infinitivo tiene función sustantiva? No. Aquí el infinitivo, fíjense que está dentro de una construcción verbal de infinitivo. El verbo conjugado es quiero, que es el que me muestra el modo, el tiempo, el número y la persona, los morfemas, y la forma no personal del verbo, que es saber, que es un verbo no conjugado. Esta construcción verbal indica presente con proyección futura. Entonces, este enunciado es falso. Vamos a pasar a los otros. La última conjunción es copulativa y relaciona dos complementos circunstanciales. ¿Qué creen ustedes? Vayan al poema. En el amor y en la patria, si es de día, sería verdadero, porque es verdad. Fíjense, ¿dónde crece? Hay un elixir de verbos. Si es de noche, crece.
del reconocimiento de las partes de la oración. Yo insisto en que no debe quedar este contenido en el reconocimiento, sino cada una de ellas tiene sus peculiaridades, tiene sus características, y eso hay que trabajarlo con otros textos en diferentes ejercicios. Bueno, ahora yo les voy a proponer la actividad independiente, además de estas dos que también son para trabajar en el aula. Este último ejercicio del verbo es muy rico porque se forma muchísimo y ustedes pueden trabajar el verbo incluso regular e irregular. Entonces, vamos ahora a volver para asignar la tarea, que dice así. La actividad independiente, que es parte también de su autoestudio. Redacta un texto en prosa o en verso en el que emplees, según tu intención comunicativa, una de las partes de la oración. Fíjense esto, qué original está. Fíjense, si usted va a utilizar el sustantivo, es porque usted va a conceptualizar, va a la esencia de lo que quiere expresar. Si usted utiliza el adjetivo es porque va a describir, bien, adornar. Si utilizan el verbo es para dinamizar el texto, para que sea rápido, para ir priorizando las acciones sobre las demás partes de la oración. Si utiliza el adverbio, usted va a hacer un texto de circunstancias, de modo, de tiempo, de lugar. Claro, ellas puras por supuesto que no se dan, usted las utiliza todas, pero va priorizando una. Aquí debes auxiliarte, por supuesto, de las conjunciones y de las preposiciones para relacionar todas estas ideas, porque recuerden que son los elementos relacionantes del discurso. Y vas a utilizar el pronombre como referente, porque recuerden que el pronombre mantiene la cohesión textual. Bueno, yo me siento muy satisfecha de haber trabajado con ustedes, como siempre. Hoy en la primera clase de gramática. Ya continuaremos trabajando todas las demás estructuras gramaticales. Muchos éxitos en sus actividades independientes. Continúen con esta temática y hasta un próximo encuentro.